Hola a todos, mi nombre es Gaby Leal y bienvenidos a Camino a Casa. Normalmente estoy aquí con mi esposito David Hernández, pero el día de hoy no está, así que les voy a dar un pequeño pensamiento, una pequeña reflexión que he tenido en estos primeros días, meses de matrimonio. Les cuento, para los que no saben, estamos recién casados David y yo. Y la verdad es que ha sido toda una aventura, pero ha sido una aventura maravillosa. El Señor ha estado con nosotros, nos ha respaldado, hemos podido ver su mano en cada momento y la verdad es que hemos llevado algunos procesos en los que hemos podido contar un poco acerca de nuestra historia, de nuestro noviazgo a distancia, acerca de cómo nos conocimos, y estamos en proceso de contarles un poco acerca de nuestra historia, pero también queremos compartir acerca de esos aprendizajes que Dios está trayendo a nuestras vidas. Y el día de hoy les quiero contar cómo una pequeña historia que ya se volvió chistosa, se podría decir, en su momento habló a mi corazón, y el Señor sí ministró mi corazón a través de esta enseñanza, a través de esta historia. Y bueno, estoy segura que es de esas historias que a lo mejor alguien la puede escuchar y puede decir, bueno, tal vez a mí Dios no me hablaría de esta forma si me pasa lo mismo que te pasó a ti. Pero quiero que pues lo veamos desde una perspectiva mía, en el sentido de que así fue como el Señor me habló, y espero que esta historia también sirva para que el Señor hable a tu corazón de la forma en la que Él más lo desea. Así que bueno, les voy a contar dónde empieza esta historia. Resulta que nosotros muy felices, despertando una mañana de recién casados, David seguía en la cama, yo me había parado al baño, y entonces en ese momento voy saliendo del baño. Y cuando volteo a ver a David, veo que él está en la cama, pero veo una pequeña cosa caminando entre mi baño y la cama. Y cuando veo, era una cucaracha, ¿ok? Quiero que sepan que yo les tengo, pero hiperfobia a las cucarachas. O sea, me parecen lo más desagradable de este mundo. Tengo una historia de chiquita que me estaba bañando, yo con los ojos cerrados, tal, bañándome, lavándome la cabeza, tal. Me cayó una cucaracha en el brazo. Entonces cuando abrí los brazos, yo, o sea, imagínense, 7 años, abro los brazos, tenía una cucaracha, empecé a gritar, la cosa empezó a volar así, ¡ah! Entonces, bueno, sé que para muchos es una tontería, pero para mí era como que no puede ser que hayan cucarachas en mi casa. O sea, David y yo somos los dos así como intensos con la limpieza, estamos limpiando aquí y allá. O sea, como que no tenía una razón para ver cucarachas. Yo decía, ¿por qué hay una cucaracha? ¿Cómo se metió? Tenemos aquí en la ventana como el mosquitero, casi nunca abrimos o sea, la ventana completa sin que esté el mosquitero. Entonces fue así como que en mi cabeza yo empecé a pensar todo eso, pero lo primero que hice obviamente fue gritar. Y David, ¿qué pasó? Y ya mató a la cucaracha. Y bueno, el punto es que pasaron días y yo decía como, Señor, ¿por qué la cucaracha? No sé qué molesto y qué tal y tal. Si sale otra. Y bueno, ya saben cómo somos a veces las mujeres, que de algo chiquito hacemos un showzote, ¿no? Dios está trabajando en mí en eso, ¿no? Pero bueno, les quería contar que si realmente para mí fue como que un big deal. Yo decía, no, mi amor, necesito que vayas y compres Raid, haz algo. Y David, de que voy a hacer esto y esto y esto, y ya lo vamos a resolver y no va a haber ninguna cucaracha más, tú tranquila. Entonces, bueno, mi esposo muy hermoso se fue y se encargó de la situación de las cucarachas, pero yo la verdad estaba asustada. El punto es que ya, teniendo mi tiempo con Dios, yo seguía pensando en el tema de las cucarachas, y yo daba gracias porque le decía, Señor, nos has dado un hogar tan hermoso, gracias por este lugar que tú nos has dado, porque podemos estar juntos y hacer que nuestro departamento se sienta como un hogar. Gracias, Señor, porque de verdad tú has sido bueno, nos encanta vivir acá. Y yo tenía como el pensamiento así, sí, muy bueno que ha sido Dios, pero las cucarachas, ¿no? Y yo como que no. Reprende ese pensamiento no va a venir, porque estoy agradecida por todo lo que Dios ha hecho. Pero en ese momento, y aquí incluso lo escribí en mi cuaderno de devocionales, y literalmente me di cuenta que esa cucaracha es como, o sea, o actuó en ese momento como el enemigo. O sea, como dice la palabra, el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Y yo sentía que esa cucaracha literalmente había llegado como a irrumpir mi paz. Esa cucaracha había llegado como a traer este sentimiento de no, o sea, pues será que, o sea, sí me gusta mi casa, pero es que no me gusta que en mi casa hayan cucarachas. O sea, esta queja, ¿no? Como constante. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que no, o sea, ¿por qué está pasando esto? Y ojo, es algo muy chiquito, o sea, no quiero que digan, ay, sí, ojalá mi único problema sería tener una cucaracha en mi casa. No, claro que tengo otros problemas que sé que son mucho más importantes, pero estoy contando esta historia desde mi experiencia y lo que en ese momento me habló. Entonces, yo sentía como
esa cucaracha literal había llegado a robar mi paz. Y que esa cucaracha era parte, como decir, de una plaga. Y como esas plagas que se multiplican para traer mal, para dañar. Entonces yo decía, no, ¿qué pasa si mañana veo otra cucaracha y pasado mañana veo otra cucaracha? O sea, va a ser una plaga que eventualmente va a traer como molestia a mi corazón y a mi familia. Porque obviamente a David no le gusta escucharme gritar por la cucaracha, ¿no? Y empecé a pasar esto como a la vida real y dije, wow, Gaby, no puedo dejar que mis sentimientos, que mis emociones sean como esa cucaracha, como esa plaga que se va multiplicando para traer malestar. No sé si me estoy dando a entender, pero me dije a mí misma, en la vida pueden venir plagas y en este momento a lo mejor se ve como la cucaracha, pero a lo mejor el día de mañana se ve como una enfermedad, como una situación económica, como diferentes situaciones adversas que podemos sentir que nos están ahogando o que están tomando prevalencia en nuestras vidas y que nos vienen a robar la paz. Entonces yo decía, sí es cierto, o sea, en la vida vamos a experimentar plagas y está en nosotros ver cómo actuamos ante esas plagas porque literalmente tienen mucho poder. Entonces me acordé de la plaga, de las plagas en Egipto, que nos dice la palabra en Éxodo, creo que del 3 al 10, empieza a hablar de todo este proceso de cómo Dios usa a Moisés para hablar con el faraón que tenía un corazón endurecido. El Señor quería en ese momento, los voy a poner en contexto, el Señor lo que quería era literalmente liberar a su pueblo, liberar a los israelitas, llevarlos al desierto a que lo pudieran adorar como él merecía. Y entonces el faraón literalmente estaba en contra de dejar ir a los israelitas a venerar a su Dios. Entonces Moisés y Aarón pues estuvieron en este proceso donde primero pues Moisés ni siquiera se sentía capaz, empezando por ahí. Moisés, cuando Dios habló con él y le dijo, mira, tienes esta tarea, te voy a mandar a hacer esto. Moisés tenía, todo menos seguridad. Moisés estaba así como que, yo no sé ni hablar bien, o sea, Señor, ¿cómo es que tú me vas a usar? ¿Por qué no buscas a alguien más que te ayude? Y desde que yo estaba leyendo esto, yo dije, wow, muchas veces en mi vida yo he actuado así como Moisés, ¿no? Como que tengo ese llamado o Dios me está mandando a hacer algo y yo estoy así como que en lugar de creerme que yo puedo en Cristo que me fortalece, empiezo a cuestionar a Dios y es como, Señor, ¿será que de verdad yo soy la persona? O sea, ¿en serio yo, siendo tan penosa me vas a usar a mí? ¿O yo, siendo tan incapaz, me vas a usar a mí? Y es como que, wow, desde que empecé a leer la historia fue como, ok, Señor, me estás enseñando a que no debo ser como Moisés en ese momento que actuó con incredulidad, sino que debo actuar con fe, porque Dios te prepara para lo que te ha puesto, Dios te capacita, si te ha llamado, Él te va a capacitar. Entonces, bueno, sigamos con esto que Dios me estaba hablando en ese momento. Cuando sucede todo esto de la plaga, yo decía, ¿cómo se siente Dios? Dios, como decir, la intención de Dios de sacar a su pueblo para que lo adoraran era porque Él se sentía, estaba actuando como un Dios celoso. Él decía, yo quiero ser, Dios es un Dios celoso del lado bueno de la palabra, por así decirlo. O sea, el Señor es un Dios que es celoso en quien veneramos. O sea, la palabra es muy estricta con esto. O sea, y la palabra nos dice que no debemos venerar a ningún otro Dios que no sea Él. Que no debemos hacer dioses de otros materiales, de otras cosas hechos con nuestras manos, como hacían en el pasado. Entonces, literalmente, la plaga sucedía por un Dios celoso, un Dios que estaba reclamando que su pueblo fuera a adorarlo a Él y solamente a Él. Entonces yo sentía que cuando veía esta cucaracha literalmente era como esa plaga, como ese recordatorio de que tengo un Dios celoso que estaba reclamando mi atención, que estaba reclamando que lo fuera a adorar, por así decirlo. Porque yo en estas semanas, les voy a ser muy honesta, con tantos cambios en mi vida y con tantas cosas que están pasando, estoy como ajustándome a esta nueva vida de casada, por así decirlo, y de repente digo como, wow, antes estando soltera pasaba tanto tiempo con el Señor y ahora casada está siendo un reto porque tengo tantas cosas que hacer y nuevas actividades, nuevos deberes que tengo, no solo en casa, sino fuera de casa. Entonces, en ese momento, literalmente, esa cucaracha vino a recordarme cómo
el Señor estaba reclamando de mi tiempo y de mi atención. Leyendo esto, pues yo le puse una atención especial a que el Señor quería llevar a su pueblo al desierto. Y yo decía, pero ¿por qué al desierto? ¿Por qué no a otro lugar? Y realmente me di cuenta que qué más desolado, qué más solo, qué más tranquilo que el desierto, nada. Entonces en mi mente era como, wow, tal vez el Señor quiere que yo esté sola, que esté apartada en mi lugar secreto, por así decirlo, para el Señor. Entonces yo empecé como a procesar todo esto y empecé a ver las cucarachas, no como tal, como algo bueno, porque no queremos cucarachas en esta casa, pero como ese recordatorio. Y yo decía, Señor, tal vez tú me estás hablando a través de esta situación. Y algo que a mí me impacta es que cuando, o sea, llegaron plagas de ranas, de un montón de cosas, pero cuando llegaron en específico los tábanos, la palabra dice, los tábanos son como unos insectos muy feos, luego ahí les dejo una foto, pero cuando llegaron los tábanos, Moisés oró al Señor y le rogó al Señor que desaparecieran, y dice la palabra que no quedó ni uno solo. Y yo estos días yo dije, yo voy a orar para que estas cucarachas, esta plaga se extermine por completo de mi casa. Y también fue un aprendizaje para mí, porque dije, hay veces en las que no le pedimos a Dios esas cosas, ¿no? Es como que, ay, no, ¿tú crees que Dios realmente está preocupado por las cucarachas de tu casa? ¿O por esa cucaracha que cruzó tu cuarto? No, Dios está en las cosas grandes. Dios está preocupado por tu salud, o preocupado por tus finanzas, por la cucaracha. No. Y yo decía, qué mala manera de verlo. Porque si yo no creo que Dios está en las cosas pequeñas de mi vida, ¿cómo voy a ser capaz de creer que Dios está en las cosas grandes? Entonces también fue una oportunidad para mí de estirar mi fe y decir, Señor, si yo te creo a ti en lo que aún no veo. Ahorita, por ejemplo, estamos orando por un carro al Señor y decimos, Señor, y estoy orando, estoy practicando esa oración. No solamente el Señor trae por favor el carro, Señor trae los recursos para poder cubrir este carro. No, estoy decidiendo creerle a Dios y le doy gracias porque por fe ese carro ya es nuestro. Y yo, Señor, te doy gracias porque tú tienes cuidado de nosotros y porque ese carro ya lo tenemos. Señor, gracias porque tú estás abriendo el camino para que lo consigamos. Gracias. Y empiezo a llegar al Señor con un agradecimiento y con fe y confianza, creyendo en que ya lo tengo. Y así mismo empecé a orar por las cucarachas en mi casa y dije, Señor, si te creo a ti por ese carro, si te creo a ti por las cosas grandes que estamos pasando, te voy a creer a ti también por las cosas pequeñas que me molestan o que me quitan la paz, como esa cucaracha. Y bueno, quiero acabar mi historia diciendo que ya no he visto ni una sola cucaracha y en el nombre de Dios no va a haber ni una más. Pero quería contarles esta historia porque a veces Dios nos habla a través de las cosas pequeñas o a través de las cosas que creemos que no tienen significado. Y esta mañana o esta tarde, cuando sea que tú estés viendo este video, yo quiero que te tomes un tiempo de pausar y de preguntarte qué situación estoy pasando, ya sea en mi trabajo, en mi casa, con mi familia, y qué me está enseñando Dios a través de esto. Porque solamente así yo entendí que Dios me estaba diciendo, toca que pases más tiempo conmigo. Toca que te aferres a que yo soy el que te da la paz, yo soy el que te ayuda a sobrepasar esos momentos incómodos, esos momentos en los que viene el enemigo a querer robar la paz. Porque yo le decía a David, mi amor, hemos estado tan felices en nuestro hogar, tan contentos, y llegan las cucarachas y es como que, ¿por qué? Literalmente yo decía, es el enemigo queriendo como que robarnos la paz o robarnos el agradecimiento que sentimos de estar acá. Entonces, bueno, mi invitación el día de hoy es esa, es que podamos tomarnos un tiempo de reflexionar qué nos está enseñando Dios en esta temporada o con esta pequeña situación que tal vez sucedió hoy o ayer o aquella situación que viene pasando por semanas, y que puedas descansar en las manos de Dios, dejar esas cargas o eso que el Señor te está hablando en manos de Dios, y puedas empezar esta semana o terminar esta semana con una actitud diferente ante las cucarachas o ante los momentos difíciles, ante las plagas que puedan estar sucediendo en tu vida en la actualidad. Así que gracias por llegar acá, por ver este video junto conmigo. Espero que haya sido de bendición y esperemos en el próximo video ya tener a mi esposo, porque extrañé tenerlo aquí al lado y platicar con él. Mi amor, te amo. Y nada, amigos, los queremos mucho y gracias por ser parte de Camino a Casa. Chao, chao.